Levante su mano por favor y diga: algo está cambiando en Honduras. Vamos, dígalo con fuerza: algo Dios está transformando en Honduras. Dice la escritura en el libro de Amós que Dios no hará nada si antes no se lo revela a sus siervos, los profetas. El día de ayer, cuando yo hablaba con el liderazgo en la ciudad de Yoro, algunos pastores que habían allá, yo les hablaba y les decía: ¿por qué nuestras naciones en América Latina han pasado secuestradas por ciclos de violencia, ciclos de miseria, ciclos de crisis financiera de todo tipo? Yo les decía: el problema ha sido que en la palabra está muy claro. Dios va a levantar profetas para que sucedan cosas nuevas, cosas distintas. Pero al no haber profetas en una nación, al no haber profetas en una ciudad, el diablo se aprovecha del pecado, de las maldiciones, de la consagración a través de pactos de sangre, de brujería, hechicería, idolatría, y vuelve a traer ciclos de violencia. Pero le tengo buenas noticias de parte del cielo. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? Dios está preparando una nueva generación profética en Honduras. Dios está haciendo emerger profetas en esta nación, porque cosas nuevas van a empezar a suceder en toda Centroamérica. ¿Cuántos pueden decir amén? Y yo quiero llevarlo un poco en unos minutos que tengo para estar con ustedes a desarrollar una palabra que en lo personal para mí ha sido de gran ayuda para entender muchas cosas que suceden en la iglesia. Como usted entiende, desde mi corta edad yo crecí en un ministerio, en una iglesia donde se creía en profetas, donde había profecía, donde era común hablar de presbiterios proféticos, donde todos crecíamos bajo una atmósfera profética. Sin embargo, yo sé que no todos en una iglesia cristiana han tenido esa bendición, ese privilegio. Muchos se convirtieron a Cristo ya siendo gente adulta. Otros proceden de un contexto teológico un poquito estricto y digámoslo ortodoxo en cuanto a muchas cosas. Hay gente que procede de una educación cristiana donde no se creen milagros, donde no se creen apóstoles, donde no se creen profetas, ni siquiera en aplaudir, y algunos ni siquiera en mover un pie para danzar. Pero el Señor me permitió crecer dentro de una cultura profética. Y quiero dejarle a usted impresiones de lo que eso representa y eso significa, porque puedo entender en mi espíritu, por el proceso que he tenido escuchando diferentes ministerios, cómo Dios está metiendo a esta iglesia en una nueva dimensión. ¿Cuánto me están escuchando? Dios está preparando esta casa para una nueva era, aleluya, un nuevo tiempo de refrigerio, donde va a empezar a correr la palabra profética, donde Dios va a activar los dones del Espíritu, donde aquel que predica, pero también el que está sentado, va a ser ministrado por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que el derramamiento de Dios va a correr por toda esta ciudad y por donde quiera que haya un hijo de Dios. Van a venir días donde el derramamiento va a ser tan fuerte que tú, estando en la parada del autobús, estando en el trabajo de tu oficina, estando en tu casa haciendo la comida, el Señor te va a dar palabra, el Señor va a abrir tus ojos, el Espíritu Santo va a abrir tu entendimiento y va a venir revelación del cielo. Si alguien lo cree, por favor diga amén. Pero ¿cómo podemos crecer bajo una atmósfera de sobrenaturalidad? ¿Cómo podemos adaptarnos a un mundo donde la norma es que Dios te hable, donde la norma es que Dios haga milagros, donde la norma es que Dios libere demonios, donde la norma es que sucedan milagros creativos? ¿Cómo nos adaptamos a esa atmósfera? ¿Cómo nos acostumbramos a vivir en un mundo totalmente distinto al que nos rodea? Tal vez la pregunta puede parecer sencilla, pero la respuesta tal vez no lo sea. Quiero que tú vayas al libro de Malaquías. Y al igual que lo dije ayer en Yoro, yo quiero que en los próximos minutos tú sientas la libertad del Espíritu. Porque cuando Dios venga sobre tu vida en los próximos minutos,
y sientas que tienes que arrodillarte o tienes que venir al altar o tienes que ser quebrantado por Dios en tu espíritu, o algunos pueden llegar a ser bautizados en el gozo del Señor, yo quiero que tú te preocupes por tu cita personal con el Espíritu Santo y no te preocupes por el mensaje de este predicador, porque en este lugar lo más importante va a ser, aleluya, que el Espíritu Santo de Dios se sienta bienvenido. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que yo quiero que tengas libertad para que el Espíritu Santo se derrame sobre ti. Y no te preocupes por mí, yo no te voy a juzgar ni criticar, no te voy a callar. Si alguien necesita ponerse de pie, si alguien necesita levantar sus manos, si alguien ocupa postrarse y tirarse en el suelo, haga lo que el Señor le diga. ¿Cuántos están conmigo? Dice la Escritura en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6: yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. De este texto quiero decirte varias cosas. La primera es que este texto, si tú lo revisas, te das cuenta que es la última palabra del Antiguo Testamento. Cuando se termina la profecía de Malaquías, Dios cierra el Antiguo Testamento, se cierra un capítulo en la historia de la humanidad, e inmediatamente Dios empieza a preparar una nueva era en la vida de los seres humanos. A través de Malaquías Dios cierra un capítulo, pero al mismo tiempo nos está advirtiendo que se va a abrir otro capítulo totalmente nuevo y distinto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Malaquías profetiza tres cosas importantes que yo quiero que tú anotes si puedes hacerlo. La primera de esas características de este verso es que Dios dice que Él va a hacer volver al profeta Elías. Cuando nosotros buscamos en la palabra quién es Elías, nos damos cuenta que era un hombre con unas características bien claras de profeta. Él funcionó como un padre para la nación, hizo milagros, sanidades, pero su función primaria y más importante era la de ser un profeta. Hay gente que piensa que lo que Dios estaba diciendo era que Dios iba a regresar a Elías en carne y hueso, pero en los próximos minutos yo le voy a enseñar a usted que eso no era lo que Dios quería decir. Elías era un profeta por excelencia, y en el libro de Lucas capítulo 1 se nos habla de Juan el Bautista como aquel sobre el cual Dios puso el espíritu y el poder de Elías. Lo que la palabra nos estaba diciendo era: yo voy a hacer volver la unción profética nuevamente a la tierra. Yo voy a volver a abrir los oídos del pueblo. Yo voy a volver a abrir los ojos del pueblo para que puedan contemplarme tal como yo soy. Y es entonces que el derramamiento del Espíritu Santo nos es anunciado. Pero no solo eso, Él dice: yo voy a hacer volver el corazón de padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Es la segunda cosa que yo quiero que tú anotes. Dios dice: yo voy a volver a regresar el espíritu de Elías. Pero el espíritu de Elías va a servir para enlazar generaciones bajo un mismo diseño. Tal vez la descripción que te estoy haciendo es demasiado simple, pero quiero que me entiendas, esto no es tan simple como parece. Porque te tengo una primera pregunta que espero que me la puedas contestar ahí donde tú estás. ¿Por qué Dios habla de Elías? Un hombre que no le conocimos un hijo en la carne en la Biblia,
un hombre que no le conocimos su paternidad humana en la Biblia, porque habla de que iba a ser la unción que Dios iba a usar para enlazar a padres con hijos e hijos con padres. ¿Por qué Dios utiliza a un hombre con estas características para hablarnos de lo que Él iba a desatar sobre la tierra? Quiero que me entiendas a dónde te quiero llevar, y vayas ahora por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Quiero que tú entiendas por qué Dios escoge a Elías para referirse a una unción de paternidad sobre hijos y de hijos sobre padres. Si bien Elías no fue un padre conocido en la palabra, podemos identificar en él a un padre espiritual de una nueva generación, que fue representada a través de la vida de Eliseo. Pero yo quiero llevarte más allá para que tú me entiendas. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, nos registra a Dios hablándole a Elías, que se había metido en una cueva. Elías, asustado por Jezabel, sale huyendo y se recluye en un lugar oscuro, y ahí empieza a pedirle a Dios que quiere morirse. Dios le dice: Elías, ¿qué rayos estás haciendo acá? Y entonces Dios le dice: ve, vuelve por el camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hay algo interesante en esta palabra y que yo quiero que tú la vayas diseñando conmigo en tu cabeza. Dios le dice a Elías: unge a 3 hombres. Diga conmigo: 3 hombres. Dígalo con fuerza, hermano, ustedes son muchos. Diga conmigo: 3 hombres. Ahora sí, Dios le dice a Elías: unge a 3 hombres. Unge a Hazael, unge a Jehú y unge a Eliseo. Pero hay algo interesante que la Biblia no dice, y es que Dios no le permitió a Elías cumplir el propósito que le había pedido. Si usted revisa la palabra, se dará cuenta que Elías solamente ungió a Eliseo como profeta en su lugar. Él no ungió a Hazael y tampoco ungió a Jehú. La pregunta es: ¿por qué Dios le pide a un profeta que haga algo y él mismo le impide que lo cumpla? Porque Elías no se murió por una enfermedad, Elías no murió por un pecado, Elías fue arrebatado por la mano de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Entonces yo le voy a preguntar a usted con todo respeto: ¿será que Dios se volvió loco? ¿Será que Dios perdió la cordura, que le pide a un hombre que haga 3 cosas y Dios mismo le impide a ese hombre que cumpla todo el propósito? Quiero que usted escuche esto. Dice la escritura que Elías fue el que ungió a Eliseo como profeta en su lugar. Pero fue Eliseo, el hijo de Elías, el que ungió a Hazael como rey de Siria. Y dice la palabra que Eliseo levantó a otro profeta, una tercera generación, que fue el encargado de ungir a Jehú como rey de Israel.
Levante sus manitos para que me entiendan más rápido todavía de lo que me está entendiendo. Dios le dio la orden a un solo hombre, pero necesitó 3 generaciones para completar el propósito que había dicho para una sola nación. Yo quiero que usted abra su espíritu ahora, porque quiero que entienda que fue Jehú, la 4ª generación profética, la que Dios utilizó para entrar por las puertas de Jerusalén. Óigame esto, fue Jehú el hombre que Dios delegó para entrar por las puertas de Jerusalén, para derrotar al peor enemigo que había tenido Elías. Dios le dio a la 4ª generación la oportunidad de quitarle la vida a Jezabel, la mujer que había recluido a Elías en la cueva. Diga conmigo, 4 generaciones. No, hermano, por favor, dígalo con ganas, 4 generaciones. Dios ocupó 4 generaciones para completar su plan sobre un solo hombre. Yo quiero que usted escuche esto, porque no le vine a dar un mensaje de domingo. Yo vine a darle a usted una palabra profética para su casa. Yo vine a desatarlo a usted para empezar a activar la cultura profética en su hogar, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Lo que esto quiere decir, mi hermano, es que todo lo que usted no haya derrotado, todos los enemigos que usted no pudo conquistar, lo derrotarán y lo conquistarán sus hijos y sus generaciones. Vamos, si usted lo cree, apláudale fuerte al Rey de la Gloria. Diga conmigo, la unción de Elías enlaza generaciones. Dígale, pero no solo de carne y hueso. Diga conmigo, generaciones proféticas. Y yo tengo la sospecha de que algo está sucediendo en Honduras. Yo le vuelvo a repetir por si no me escuchó. Yo tengo la sospecha de que algo el Espíritu Santo ya está preparando en Honduras. A la nueva generación que se va a levantar, a la generación de guerreros, a la generación de Jehús, que van a tomar el trono, aleluya, y van a establecer a Jehová como el Señor de esta nación. Cierre sus ojitos y levante sus manos. ¿Tú cantas? Alguien que cante, por favor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Hazle entender a tu iglesia hacia dónde están siendo llevados, porque tú vas a utilizar a esta generación del presente en Honduras para marcar la historia para siempre de su nación. Tú vas a transformar el código genético de esta generación. Tú les vas a dar un nuevo ADN. Tú los vas a transformar en su mente y en su espíritu, porque hay una necesidad imperiosa de que se levanten profetas en esta tierra, que se levanten profetas en cada ciudad y en cada lugar de esta nación. Dios está trayendo tiempo de refrigerio, pero ese refrigerio va a servir para que emerjan los hombres y las mujeres de Dios. Oh Señor, vamos a hacerlo ir y venir. Tú vas a cantar un poquito y luego voy yo, y tú cantas otro poquito y luego voy yo. ¿Está bien? Vamos a adorar un segundo. Levante sus manos. El Espíritu de Dios está sobre este lugar. Yo quiero que usted se conecte con lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Oh. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor. Dios te está preparando para darle a esta nación
los nuevos líderes que se necesitan para la hora de reforma, para el tiempo de cambio más extraordinario que jamás vio esta nación. Dios está preparando padres, Dios está preparando madres que den a luz hijos proféticos, aleluya, para que esta nación salga de donde se encuentra. Dios no va a seguir deteniendo su plan, Dios no va a seguir estancado, aleluya. Él va a seguir avanzando, Él va a seguir creciendo, y el derramamiento de su espíritu va a venir sobre ti. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Él está sobre ti, la unción de Dios está sobre ti. Mi corazón anhela tu presencia, Oh Señor. y mi alma desea tu altar. El poder de Dios es sobre tu vida ahora en el nombre de Yo solo Jesús. quiero recibir un toque tuyo, Llena, Señor, este lugar. y que tu gloria me pueda transformar. Aleluya, aleluya. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Hay un fuego que ya está sobre muchos de ustedes Úngeme, y solamente va a crecer en los próximos minutos. Hay una unción fuerte sobre mujeres en este lugar y sobre varones en este lugar, que solo va a crecer en los próximos minutos. El libro de Lucas capítulo 1 nos muestra la historia de un matrimonio. Este matrimonio era de gente que había servido a Dios, que había servido en el templo, pero tenía un problema. Este matrimonio era viejo y era estéril. Diga conmigo, ellos eran viejos. No, hermano, dígalo con fuerza. Diga conmigo, ellos eran viejos. Diga ahora, ellos eran estériles. Uno de los mayores problemas en la iglesia es que hay gente que se descarta a sí misma por las características de su vida. Hay gente que cree que es demasiado vieja. Hay gente que cree que Dios no le va a dar la oportunidad de ver el nacimiento de la promesa sobre su vida. Hay gente que cree que nació en un lugar muy pobre, muy miserable, en una familia demasiado problemática para que Dios haga algo con ellos. Este matrimonio estaba compuesto por Zacarías y Elizabeth. Y dice la escritura que Zacarías era un sacerdote. Y dice la palabra que Zacarías entró al aposento porque le tocaba rendir ofrenda delante de Dios. Pero cuando él estaba en el lugar de la adoración, se le apareció un ángel. Dice la escritura que ese ángel se llamaba Gabriel y le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido escuchada por Dios. No sé cuán sencillo te suene o cuán poderoso sea, pero hoy te digo de parte de Dios Padre, te digo de parte de Dios Madre, abuelo, abuela, Jehová no ha tenido en poco tus oraciones, tu ayuno, tu clamor por tus generaciones, sino que hoy Jehová te anuncia que Él ha estado escuchando tu oración. Y es entonces, si quiere aplaudir, hágalo. Y es entonces que el ángel le dijo: porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. Versículo 15: no beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Irá Juan delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor.
Y es entonces que Zacarías le pregunta al ángel: ¿cómo voy a saber que esto sucederá? Hermanos, si yo hubiera sido el ángel, probablemente le hubiera dado un buen coscorrón a Zacarías. Aquel ángel, en medio de aquella situación, le contesta: Zacarías, ¿no te das cuenta que yo soy Gabriel, que está delante de la presencia de Dios? ¿Qué otra señal necesitas? ¿Qué otra evidencia necesitas de que Dios te ha contestado, que Dios ha escuchado tu oración y que Jehová responderá con su poder sobre tu casa? Dice la escritura que entonces Zacarías fue castigado por Dios, y el ángel Gabriel le dijo: te quedarás mudo hasta el día en el que el niño nazca. Amado, aquella palabra fue una palabra que dejó mudo a Zacarías durante 9 meses. Pero yo te pregunto, ¿por qué el Señor lo dejó mudo y no lo dejó ciego? ¿Por qué lo dejó mudo y no lo dejó sordo? Levante su manito para que me siga entendiendo así de rápido. El Espíritu Santo le estaba diciendo a ese padre: el poder que hay en tus labios es tan extraordinario que si yo te permito, con esta incredulidad, con esta falta de fe, abrir tu boca sobre tu hijo, vas a destruir el diseño de Dios. Vas a destruir el diseño eterno que Dios tiene para tu casa. Por lo tanto, te dejo mudo para que no me seas un estorbo, le dijo el Señor. Te dejo mudo para que no hables lo que no tengas que hablar. Te dejo mudo para que dejes que el Espíritu haga. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. La palabra me enseña que Zacarías salió mudo de la presencia de Dios. Y dice la escritura que su mujer quedó embarazada, ya una mujer anciana, una mujer mayor. Y dice la palabra más adelante en la historia que llegó el día en el cual Juan el Bautista, o Juan, nació. Y cuando nació, llegaron los 8 días en los que había que circuncidar al niño. Pero había llegado el día de la circuncisión y se habían reunido en Israel todos los familiares, amigos, ancianos de la ciudad para celebrar con Zacarías y con su esposa el nacimiento del hijo que no habían tenido desde hacía muchos años, que habían estado pidiendo. Lo que yo puedo ver, mi hermano y mi hermana que está aquí, es que aquellos ancianos religiosos, teólogos, conocedores de la Biblia, llegaron y le dijeron a la madre: tu hijo se va a llamar Zacarías, ¿verdad? Todas las mujeres levanten su mano en este lugar. Por cada hombre que no entiende el diseño de Dios,
se levantarán 2 o 3 o 4 o hasta 5 mujeres que entienden la revelación del cielo. Aleluya. Aquella mujer Elizabeth dijo: yo no voy a vivir lo que vivió mi marido. Mi hijo no se llamará Zacarías. El nombre de mi hijo será Juan. El significado del nombre Juan es: sobre aquel que está el espíritu profético. Aquella mujer se enfrentó a toda la secta religiosa de aquel tiempo, a todos los que querían ponerle a su hijo Zacarías, pero ella dijo: yo no voy a permitir que otra cosa que no sea el diseño de Dios sea establecida sobre mis hijos. Yo no voy a permitir que ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios se establezca sobre mi casa. Aquella mujer estaba arriesgando la vida cuando se trató de interponer, y fue una batalla donde ellos le dijeron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Hay algunos en este lugar que creen que es imposible que de su casa salga algo bueno. Hay gente en este lugar que ha visto que en su casa se levantan drogadictos, alcohólicos, prostitutas, ladrones, narcotraficantes, pero cree que Dios no podrá levantar un profeta de en medio de su casa. Yo hoy te vengo a decir de parte de Dios que no importa la adversidad, no importa tu pasado, no importa que no haya nadie en tu casa con ese nombre. Jehová va a levantar sobre tu vida, aleluya, una unción para heredarle a esta nación profetas, aleluya. Y dice la palabra que entonces le preguntaron a Zacarías: ¿vas a permitir que tu doña se aproveche que no hablas? Le preguntaron: Zacarías, ¿tú vas a dejar que tu esposa le ponga otro nombre del que corresponde? Y dice la escritura que entonces Zacarías pidió una tablilla, y en la tablilla, donde todavía no podía escribir, dice la palabra que él escribió, donde no podía hablar, perdón, dice que él escribió el nombre de su hijo: el nombre de mi hijo será Juan. Vuelva a levantar su manito. Que yo pueda ver lo que estás haciendo. Levante su manito y vamos a adorar otro momento más. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dice la escritura que el ángel le dijo a Zacarías: cuando el niño nazca, tú volverás a hablar. Pero habían pasado 8 días y el hombre todavía no había vuelto a hablar. Yo estoy totalmente seguro que ese hombre tuvo que haber pensado que Dios lo había dejado mudo para siempre. Aquel hombre le habían pasado 8 días desde que el niño había nacido, pero Dios todavía no le había devuelto el habla. Con todo respeto, hermano, vuélvase al que está a su lado y pídale que le saque la lengua para ver si todavía la tiene. Y pregúntele:
El Señor ya te está permitiendo hablar. ¿Cuántos están aquí conmigo? Vuelva a levantar sus manos, sonría, pero no pierda el espíritu. Ocho días habían transcurrido y Zacarías estaba todavía mudo. Aquel hombre pensó que Dios ya lo había olvidado, pero dice la palabra que cuando él escribió el nombre de su hijo, cuando él declaró que su hijo sería aquel sobre el cual se derramaría el espíritu profético, cuando él declaró que su hijo andaría con el poder y el espíritu de Elías, en ese momento, en el versículo 67 dice: Zacarías, el padre del niño, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Levante sus manitos para que me siga entendiendo. Hay un momento donde la iglesia de Cristo tiene que orar. Hay un momento donde la iglesia y los padres tienen que ayunar y tienen que clamar. Pero hay otro momento cuando Dios ya te ha contestado, cuando Dios ya te ha respondido, donde tu responsabilidad es abrir tu boca y profetizar las palabras de Dios sobre tu casa. Declarar la palabra de Dios sobre tus hijos. Anunciarle a tu enemigo lo que Jehová hará con tuyos. Vamos a seguir adorando, por favor. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. El Señor está sobre nosotros ahora. Mi corazón anhela tu presencia. Pídele que venga sobre ti el poder y la unción de Elías. Pide para tu vida la unción y el poder de Elías en esta hora. Oh, sobre ti. Solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Úngeme. Aleluya. Úngeme. Quiero que me escuches en estos instantes. Seguimos adorando, nada más escúchame. Dice la escritura que cuando Zacarías empezó a profetizar, en el versículo 76, él le había estado profetizando a todos los que estaban ahí de la venida del Mesías. Pero en el versículo 76, él tomó a su hijo que tenía 8 días de nacido y le dijo: en cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta de Dios, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da salvación. Porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de la aurora para iluminar a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por un camino de paz. Aquel padre empezó a profetizarle a su hijo que tenía 8 días de nacido. Y quiero que usted entienda que desde hacía muchos años no se levantaba un profeta en Israel. Aquel sacerdote conocía la ley, conocía la tradición, estaba delante de un montón de gente que conocía la ley y la tradición, y se atrevió a llamar a su hijo profeta del Altísimo. Aquellos hombres, cuando volvieron a ver a Zacarías, pensaron: se volvió loco.
¿Cómo se le ocurre a este tipo decir que su hijo será un profeta si nosotros nunca hemos visto un profeta? No sabemos cómo se come profeta, no hemos escuchado profecía desde hace muchos años. ¿Cómo se le ocurre llamar a su hijo profeta? Levante sus manitos de nuevo ahí donde usted está. Y dice la palabra en el capítulo 1, versículo 80, que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y permaneció en lugares desiertos hasta el día de la manifestación delante de Israel. Yo le voy a preguntar a usted, ¿cómo cree que se fortalece un niño? ¿Comiendo buenos desayunos? ¿Estudiando en el mejor colegio? Probablemente sí. Fortalecerá su mente y fortalecerá sus músculos. Pero ¿cómo fortalece usted el espíritu de un niño? ¿Cómo fortalece un padre el espíritu que hay en un jovencito? Déjeme contarle algo que un día me imaginé. Enseñando acerca de esto, Dios un día me mostró a Zacarías con su hijo Juan llegando al primer día en el jardín de niños, en el kindergarten, no sé cómo le dicen acá. Y me imaginé a Zacarías, un hombre mayor, de la mano con su hijo Juan, llevándolo al primer día de jardín de niños. Aquel hombre anciano mayor se arrodilló, tomó a su hijo de los hombros y le dijo: Juancito, tú hoy vas a entrar a una nueva etapa en tu vida y vas a tener multitud de experiencias, pero nunca te olvides que Dios te llamó para ser un profeta de Dios a las naciones de la tierra. Y mi imaginación siguió volando y me volví a imaginar a Zacarías con Juan de la mano, pero ahora en el primer día de escuela. Me imaginé a Zacarías llegando a la puerta de la escuela con su hijo Juan de la mano. Lo volvió a tomar, se volvió a agachar, lo volvió a agarrar de los hombros y le dijo: Juan, vas a entrar a un sistema que va a tratar de decirte que eres bueno o malo por las calificaciones que tengas. Pero yo quiero que tú te recuerdes que desde el vientre de tu madre Dios me habló, que Él te había llamado como un profeta de Dios a las naciones de la tierra. Y tu destino no está en este mundo. Tu destino es ser parte del diseño de Dios sobre la tierra. Y seguí imaginándome. Y ahora vi a Zacarías entrando con Juan al primer día de colegio. Ahora Juan no lo podía agarrar de la mano porque le daba vergüenza que su papá lo agarrara de la mano. Es más, ni siquiera lo pudo llevar hasta la puerta del colegio porque a Juancito le daba vergüenza que lo vieran con su papá. Pero Zacarías lo tomó antes de llegar al colegio. Ya no tuvo que agacharse, lo tomó de los hombros y le dijo: Juan, ten cuidado de las filisteas. Hoy empieza una nueva etapa en tu vida, pero cuando estés ahí adentro, nunca en tu vida te olvides que yo y tu madre estuvimos orando por ti desde antes de que nacieras. Y un día Jehová envió respuesta a nuestra vida. Tu madre, que no podía dar a luz, quedó encinta de ti, y Jehová me dijo que tu llamado y tu destino es ser un profeta de Dios a toda nuestra nación. Así que nunca te olvides, Juan, que Dios está contigo. Y todavía mi imaginación, perdóneme que le insista, siguió volando. Juan había crecido y estaba a punto de entrar a la universidad. Pude ver a Juan casi hecho un hombre frente a un escritorio en altas horas de la madrugada,
tratando de escoger qué iba a estudiar: abogado, ingeniero, médico, periodista, arquitecto. Y pude ver a Zacarías, un hombre muy mayor. Ahora venía junto a su esposa Elizabeth, en medio de la noche, tomados de la mano, muy ancianos. Se acercaron hacia Juan por detrás del hombro, lo tomaron entre sus brazos y le dijeron: Juan, lo que tú escojas estudiar te vamos a apoyar. Es más, sabemos que serás el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor periodista, pero nunca en tu vida te llegues a olvidar que la unción de Dios está sobre tu vida, que Dios te llamó desde el vientre de tu madre y te ha dado una autoridad como ningún otro tendrá en tu generación. Así que prepárate, porque donde quieras que estés, Jehová te ha escogido como profeta. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en Levante mí, sus manitos ahí donde usted está, haciéndome libre. La historia que le acabo de contar no fue una historia ficticia, fue la historia de mi vida. Porque cada vez que yo tuve que tomar una decisión, Dios tuvo un padre al lado mío que me supo recordar el diseño de Dios para mi vida. Es más, le voy a decir algo: el profeta más grande de la historia en la Biblia, el profeta más grande que se conoce, Juan el Bautista, no tuvo un ángel que se le apareció, no descendió una paloma para decirle que él era el hijo amado. Juan, el mayor profeta de la historia, tuvo un padre y una madre que supieron el diseño de Dios para su vida. Me libra de todo temor en el nombre de Vamos a adorar. Jesús. Mientras que adoramos, busque a su esposa y a sus hijos si están acá. Mientras que adoramos, busque a su esposa y a sus hijos. Mientras que adoramos, si ellos están acá. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en Está mí. viniendo sobre ti la unción profética ahora. La unción está obrando en mí. Tómate de la mano con tu esposa y con tus hijos. Haciéndome libre. Si usted vino como abuelo y algún nieto está aquí, busque a sus nietos. Si tiene algún familiar aquí en la iglesia, búsquelo ahora. Mientras que estamos adorando, busque su familia. Rápido, rápido, busque a su familia, vamos. Haciéndome libre. La unción de Dios está viniendo sobre ustedes ahora. ¡Ahora! La unción está obrando en mí. Su unción está obrando en mí. Les voy a pedir que hagan círculos, que se tomen de la mano con su familia, pero que puedan verse a los ojos. Si tiene que salir de las filas, salga. Tómese de su familia en círculos. Con su familia, tómese de la mano. Si quiere venir aquí adelante, venga aquí adelante. Si quiere venir adelante, venga adelante con su familia. Y se toma de la mano en círculos, vamos. Haciéndome libre.
Tómese de la mano con su familia. Estoy averiguando si pueden traer a los niños y a los jóvenes. Así que vamos a seguir adorando, porque la unción va a crecer sobre este lugar. Y en unos minutos tú vas a empezar a profetizar sobre tu casa. No quiero que ores, quiero que profetices. Así que empieza a preparar tu espíritu. Padres van a empezar a profetizar sobre hijos. Hijos van a profetizar sobre sus padres. Esposos se van a profetizar los unos a los otros. Tómese de la mano viéndose a la cara, viéndose a la cara. En el nombre de Jesús. Busque a su familia, vamos, tiene unos segundos para buscar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vamos, siga adorando, porque ya van a venir los niños. Me libra de todo temor. Tome a su familia de la mano, vamos. Me libra de todo dolor. Mientras que llegan los niños, voy a pedirle que usted empiece a profetizar sobre su esposa. De todo temor. Cuando termine, las esposas van a empezar a profetizar sobre sus maridos. Si tiene que abrazarse con su esposo, hágalo. Si usted tiene a su hija y es una persona adulta, empiece a profetizar sobre ella ahora, vamos. Algo va a crecer, algo va a crecer ahora, algo va a crecer. Jesús. En el nombre de Jesús. No importa la edad, empiece a profetizar, empiece a hablar ahora. La unción está obrando en mí. Gracias, Señor. La unción está obrando. Hay mucha gente sola, no sé si es que vienen solos o no han buscado su familia. Busque a su familia, hermano. Algún primo, algún tío, algún abuelo, algún hermano, algún familiar, búsquelo, vamos. Empiece a profetizarle a su casa, pero al oído. Empiece a profetizar sobre su esposa. Abrace a su esposa. Profetice sobre ella. Hay algo que se tiene que romper, hay algo que se tiene que romper. Hay muchos que no han roto, hay muchos que no han roto. Hay algunos que están acostumbrados a hacer oraciones religiosas. Dios quiere que abraces a tus hijos y les profetices al oído por el amor de Dios. Que te entiendan, que te escuchen. Agáchate si tienes que agacharte. Arrodíllate si tienes que arrodillarte. Abraza a tu esposa. Abraza a tu marido. Abraza a tu hijo. Jesús. Si hay gente sola, busque algún amigo ahora. Si usted está solo, busque algún amigo y empiece a orar por su vida. Las familias no terminen, todavía Dios se está moviendo, todavía Dios se está moviendo. Hay padres que tienen que romper algo y es bien serio lo que tienen encima. Hay padres que son buenos para regañar, pero no pueden ser buenos para profetizar. Eso no es bíblico, hermano. Usted tiene que ser bueno para abrazar, para besar, para profetizar. Rómpalo ahora, rómpalo ahora, rómpalo ahora.
Espíritu le quebrante. Deje que el Espíritu le quebrante. haciéndome libre, haciéndome libre, me libra de todo dolor. Vamos, busque algún amigo, no se quede solo. Hay algunos como que no me quieren hacer caso, hermano. Usted no me conoce. Yo no me voy a ir de aquí hasta que usted me entienda el mensaje. Acérquese a alguien y empiece a bendecirlo. Deje de pensar que no es con usted que estoy hablando. Sí, le estoy hablando a usted. Hay un grupo de niños aquí adelante. Si usted tiene un niño pequeño, venga, búsquelo. Hay niños pequeños aquí adelante. Si usted tiene niños pequeños, venga, búsquelos bajo esta atmósfera y llévelos para profetizar sobre ellos ahí en su círculo de familia. Vamos a seguir adorando, vamos a seguir adorando, vamos a seguir adorando, vamos a seguir adorando. Vamos, profetice sobre ellos. Abuelos, profeticen sobre los nietos. Madres, profeticen sobre sus hijos.